duda, la discusión sobre el salario mínimo es una de las clásicas en la economía. Los argumentos respecto de la importancia de ese salario son muy diversos. Tenemos, por ejemplo, el argumento más de fondo, quizá, que lo colocaré en primer lugar, y es que la economía está hecha para que ayude a vivir a la gente. Y por lo tanto, el establecer un salario mínimo alude a esa responsabilidad que se asume para que el fin último de la economía, que es ayudar a que la gente viva adecuadamente, sea efectivo y que no ocurra como tantas veces en la historia, y de ahí que exista el salario mínimo como política, que haya mucha gente que trabaja, que está en la economía, incluida en las relaciones laborales de muy diverso tipo, pero que vive de maneras indignas o que vive de maneras inadecuadas para cualquier ser humano. Es porque había esta realidad, es porque esta realidad puede volver a ocurrir, porque sigue ocurriendo que el salario mínimo existe como institución, como regla, con la finalidad de evitar mezquindades, evitar aprovechamientos de las condiciones del mercado, por ejemplo, como cuando hay mucha mano de obra disponible, que son aprovechadas para generar empleo, pero en condiciones de vida claramente inadecuadas. Normalmente el salario mínimo se asocia con el empleo, y este es uno de los enfoques más comunes. Son lo que llamamos enfoques de equilibrio parcial en economía. ¿Qué quiere decir? Lo que sucede en un mercado, en este caso en el mercado laboral, depende de factores que también ocurren en el mismo mercado. Por ejemplo, la cantidad de empleo depende del nivel de salario. Si se sube, por ejemplo, el salario mínimo, se reducirá la cantidad de empleo, porque algunas empresas no estarán en condiciones de pagar dicho salario. Sin duda este es un argumento sencillo, es un argumento de oferta y demanda elemental, que es lo que, insisto, llamamos en economía equilibrio parcial. Los que estudiamos economía normalmente somos entrenados más bien en otro tipo de mirada, que no descarta esta, pero que llamamos equilibrio general. Y en el equilibrio general, las variables no solo dependen de aquellas otras variables que están en el mismo mercado, sino que dependen de variables de otro mercado. Por ejemplo, el salario mínimo influye en el empleo, pero influye en el empleo otras variables económicas, el nivel de ingreso, el crecimiento de la economía, pero más aún, y más precisamente para el punto que estamos tratando, el salario depende en general también de la tasa de interés, que influye en el empleo y por lo tanto del mercado financiero. En otros términos, el salario y el empleo no son solo variables que se relacionan entre sí y que se influyen mutuamente de manera casi total, sino que ambas a su vez son dependientes de otras variables sobre las cuales se puede actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Es compatible subir el salario mínimo, por ejemplo, sabiendo que puede afectar, visto el problema en términos de equilibrio parcial, el empleo, pero siendo revertido este efecto negativo con otras variables, como por ejemplo bajar la tasa de interés. De modo que se estimula el crédito, el crecimiento de la economía y se neutraliza el efecto sobre una variable que es, como dije al comenzar la exposición, fundamental para la vida de las personas, que es al final el objetivo más importante de la economía. Además, el salario y subir el salario está asociado a otras variables que también influyen sobre el empleo. Subir el salario es conocido en economía como un aspecto entre aquellos que inciden en la productividad. Si los salarios son muy bajos, hay un desincentivo en muchos casos para usar mejor tecnología, que generalmente suele ser menos utilizadora de mano de obra, pero que es condición para sobrevivir en la competencia y por lo tanto condición para generar cualquier cantidad de empleo. No el máximo seguramente, pero sí algún empleo, cosa que si se mantienen bajos los salarios, como cuando se pretende que el salario mínimo no suba, por ejemplo, no hay garantía de que se generará algún empleo por muy bajo que sea dicho salario,
¿Por qué? Porque al no haber innovación tecnológica, al no haber mayor productividad, la competencia de fuera, que generalmente paga más, pero es más productiva y por lo tanto vende más barato, lo sacará del mercado a quienes, por la ventaja de un salario mínimo muy bajo, postergan el cambio técnico y por lo tanto debilitan su capacidad competitiva. Menor salario mínimo, por lo tanto, no es garantía de más empleo, puede ser garantía de menos empleo porque a través del desincentivo que genera sobre la innovación, el cambio tecnológico, puede llevar a que se pierda competitividad y se sea barrido del mercado, con lo cual, a pesar del bajo salario mínimo, se pierde empleo porque se cierran las actividades que aprovecharon esta ventaja para sobrevivir sin innovar. Así es que el tema del salario mínimo es complejo. No solo es denso en términos éticos, en términos de la función de la economía y de su misión, para que tenga legitimidad en la sociedad, y no sea una economía de que cuanto más esclavos sean los trabajadores o más pobres habrá más empleo, y ese empleo es motivo de alegría o de justificación de la economía, cosa que es discutible, porque la calidad del empleo es fundamental, sino que a su vez ese salario mínimo y el empleo dependen, como vengo diciendo, de variables que están fuera del mercado laboral, en lo que hemos llamado al comenzar en la mirada de equilibrio general de la economía, por la cual hay que ir también a las finanzas, hay que ir al cambio tecnológico, hay que ir a la ingeniería y claro, también hay que ir al derecho, pero no hay que ir solo al derecho para entender las bondades o dificultades del salario mínimo.